Hola, saludos. Gustavo Serna de nuevo con ustedes. Hoy nos vamos a preguntar y a contestar qué es la combustión. Dentro del curso que llevamos haremos un estudio breve pero sencillo y claro de lo que es la combustión. Bien, entonces empecemos. Entonces la pregunta a resolver es ¿qué es la combustión? Bien, la combustión es una oxidación rápida. La combustión es una oxidación rápida de un combustible eh, con producción de luz y de calor. Entonces, eso que llamamos nosotros combustión, pues existe la oxidación de un clavo, ¿cierto? Pero la oxidación de un clavo también es ganancia de oxígeno. Oxidación es ganancia de oxígeno, pero la oxidación de un clavo es muy lenta. En cambio, la combustión es una oxidación rápida. La combustión, en la combustión, un combustible, que es el que se quema, bien sea el metano, el propano, el gas natural, el GLP, el carbón, el que sea, se oxida. ¿Qué quiere decir eso? Que gana oxígeno. Y al ganar oxígeno, entonces se va a formar dióxido de carbono, ¿sí? Se va a formar vapor de agua y se va a formar luz y calor. ¿Sí? Vamos a obtener entonces luz y calor. Eh, de hecho, el gas también se utiliza para iluminación. Pero lo que nos interesa a nosotros en esto es que el gas se va a utilizar en forma de calor, es una energía. El calor es una energía porque la energía se disfraza de muchas maneras. Se disfraza en forma de calor, se disfraza en forma de luz, se disfraza en forma de velocidad, energía cinética. Entonces, bueno, a nosotros nos va a interesar lo que se refiere a lo que es el calor. Muy bien, bueno, entonces recordemos estos términos. Combustión, lo deberemos entonces asociar con una oxidación rápida. Y si alguien nos pregunta qué es una oxidación, pues le vamos a contestar que una oxidación es ganancia de oxígeno. ¿Qué es ganancia de oxígeno? Ganancia de oxígeno es que adquiere oxígeno. En este caso el que adquiere oxígeno es el combustible, ¿cierto? Entonces es una oxidación rápida de un combustible con producción de luz y también producción de calor. Bien, pero entonces veamos cómo se escribe una reacción de combustión, que entonces veamos un ejemplo. Entonces, vamos a observar aquí primero que todo el combustible, ¿cierto? Dijimos que es la oxidación rápida de un combustible. Entonces el combustible que tengo ahí, este lo voy a organizar mejor, este combustible se oxida. ¿Con qué? ¿A partir de dónde obtiene el oxígeno? A partir del comburente. ¿Cuál es el comburente? Es el oxígeno del aire. El combustible, en este caso estamos quemando metano, ¿cierto? El metano, el hidrocarburo de un solo carbono, y lo estamos colocando en un ambiente donde hay aire, ¿cierto? Tenemos el combustible, el gas, tenemos el aire, adicionalmente tenemos ese triangulito que significa una temperatura de ignición, es decir, la llama, el piezoeléctrico, la chispa que da inicio a todo. Estas tres cosas, esto que te estoy encerrando ahí, se llama el triángulo del fuego. O sea, combustible, ¿cierto? Entonces te recuerdo que el triángulo del fuego es combustible. A ver, combustible, comburente y una temperatura de ignición. Bien. Esta flechita que tenemos aquí, esta flechita se lee como produce. Es decir, así se lee, produce. Entonces vamos a leerlo. Eh, Al reaccionar el metano con el oxígeno del aire en presencia de una temperatura de ignición, chispa, en fin, se produce, ¿cierto? La flecha. Esta flechita quiere decir produce la flechita. Se produce. Entonces lo siguiente, se produce dióxido de carbono, se produce vapor de agua, se produce luz y se produce calor. Se produce todo eso. Nosotros cuando respiramos también llevamos a cabo una reacción de combustión. Nosotros al respirar tomamos aire, realizamos el proceso de combustión y nosotros devolvemos al exterior dióxido de carbono.
La presencia de este dióxido de carbono es lo que hace que la llama del quemador sea azulita, es el deseable, ese es muy deseable, pero nunca se tendrá 100% ese, siempre habrá una presencia de otro que se llama el monóxido, que es el que causa la muerte dulce. Siempre se produce ¿qué? Vapor de agua, siempre se produce luz y siempre se produce calor. Bien. Bien, entonces nosotros ya sabemos qué es la combustión, ¿cierto? Dentro de lo que estamos trabajando ya sabemos qué es la combustión, ya sabemos qué es un combustible, ya sabemos qué es un comburente, ya sabemos entonces que para que haya combustión se necesita temperatura de ignición. Adicionalmente entonces debemos saber que todos estos, digamos todo ese material que está antes de la flecha, esta es la flechita, ¿cierto? Todo este material que está antes de la flecha se llama reactivos, se llaman reactivos, y que todo este material que está después de la flecha se llaman productos. Bien, entonces ya teniendo reconocidos todas las partes de la combustión, entonces digamos que podemos leer esa reacción de combustión. Podemos decir entonces que si el metano, en presencia de aire o al metano le adicionamos aire, en presencia de una chispa se produce dióxido de carbono, este se llama dióxido de carbono, se produce vapor de agua, ese se llama vapor de agua, se produce luz y se produce calor. Bien, entonces ahora la pregunta que sigue es la siguiente: ¿de dónde sale este calor? ¿Cómo se genera ese calor? Bien, respuesta: el calor se origina a partir del rompimiento de los enlaces carbono-hidrógeno. Este es un enlace carbono-hidrógeno. El carbono está unido al hidrógeno con un enlace. Digamos que se pusieron de acuerdo. El carbono es este que llama el carbono, cuya masa molecular son 12 gramos, entonces se enlaza con el hidrógeno, tiene afinidad por el hidrógeno, digamos entre comillas, atrae el hidrógeno y conforma lo que se llama un enlace carbono-hidrógeno. Este enlace carbono-hidrógeno, cuando se destruye, observe que aquí está esto que acabo de pintar aquí, todo esto se llama la fórmula estructural, y esta que tengo aquí se llama la fórmula molecular. La fórmula estructural, la fórmula estructural muestra los enlaces, ¿sí? Entonces, observe, yo lo quise pintar así para mostrar los enlaces, o sea que cuántos enlaces se pueden romper, digamos que dependiendo de la cantidad de metano que hay. Pero por ejemplo, si miramos aquí, hay 4 enlaces para romper, 4, ¿cierto? Contémoslos: enlace carbono-hidrógeno, uno por aquí, enlace carbono-hidrógeno, otro por acá, 3 por aquí, y estos son 4 enlaces carbono-hidrógeno. Cuando se rompen esos enlaces carbono-hidrógeno, entonces se produce ¿qué? El calor. ¿El calor para qué lo utilizo? Para cocinar, para calentar agua, para secar ropa, en la industria, para muchas cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo así que se destruyen los enlaces carbono-hidrógeno? Si los enlaces carbono-hidrógeno, mírenlo aquí, este es el metano, al reaccionar con el comburente, que es el oxígeno del aire, entonces ya digamos que me forma una cosa diferente. ¿Qué pasó, digamos, con el carbono? Mírenlo aquí, que está acompañado de 4 hidrógenos, ese es el carbono. Y mírenlo después de la flecha, que está acompañado de ¿qué? De oxígeno. Mírenlo ahí, está acompañado de oxígeno. ¿Qué pasó? Para poder que hubiera sucedido eso, esta transformación que estás viendo aquí, esta transformación, este paso desde aquí hasta aquí, ¿qué tuvo que suceder? Pues simplemente que se tuvieran que destruir estos enlaces carbono-hidrógeno. Al hacer eso, la destrucción de esos enlaces, entonces se produce ¿qué? El calor. Si observas detenidamente la reacción de combustión, entonces podemos observar que el metano, al reaccionar
con el oxígeno del aire en presencia de una chispa produce, ¿cierto?, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Aquí tenemos que observar esto. El carbono aquí acompañado antes, ¿cierto? El carbono, el metano, el carbono del metano, este carbono acompañado del hidrógeno. Esto ocurre antes de la flecha, o sea, en los reactivos. Después se transformó, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, que este que estaba aquí se transformó en este que está aquí. ¿Qué quiere decir? A ver, miremos. De estos hidrógenos, a ver, este carbono se unió con parte de este oxígeno, ¿cierto? Este carbono, escribámoslo mejor. Este carboncito de aquí se unió con parte de este oxígeno y como resultado formaron esto. ¿Y qué otra cosa sucedió? Que este hidrógeno de aquí, que estaba acompañando al carbono, este hidrógeno que está aquí, que estaba acompañando al hidrógeno, se unió con parte de este y como resultado me conformó que vapor de agua. Repito que para que pudiera darse esa transformación, entonces tuvo que haberse ¿qué? Destruido los enlaces carbono-hidrógeno. Y esa destrucción de enlaces carbono-hidrógeno es lo que me genera el calor. Bien. Bien, entonces nosotros ya vimos que esta es una reacción de combustión. Esta es una reacción de combustión. Que estos se llaman reactivos. Que estos se llaman productos. Que esta es la temperatura de ignición. Que el triángulo del juego está conformado por combustible, por comburente y por temperatura de ignición. Bien, también vimos que este calor que tengo aquí se ocasiona por el rompimiento de los enlaces carbono-hidrógeno. Bien, ahora la pregunta que hay que hacer es, entonces, la reacción, o sea, ¿cuál es realmente la reacción de combustión? Pues bueno, observamos, esta es la reacción de combustión, pero esta reacción de combustión hay que aclarar que está balanceada. ¿Qué quiere decir que está balanceada? Que al lado izquierdo de la flecha, esta es la flecha, al lado izquierdo hay un carbono y al lado derecho hay un carbono. Observa que no encuentro más carbonos por ninguna parte. Bien, que al lado izquierdo hay 4 hidrógenos y al lado derecho hay 2 por 2. A ver, yo escribo mejor esto, 2 por 2, 4 hidrógenos. O sea que la cantidad de carbonos y de hidrógenos está lista. ¿Qué nos falta? La cantidad de oxígenos. Verifiquemos a ver. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Tengo 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Y cuántos tengo a la derecha? Tengo 1 por 2, 2. Más 2 por 1. Más 2 por 1, 2. O sea que en total tengo de aquí hay 2. Y de aquí tengo 2, o sea que tengo 4. Vuelvo y repito aparte. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 por 2, 4. Por aquí, por este lado, ¿cierto? ¿Qué hice? Multipliqué este 2 de aquí por este 2 de aquí. Este numerito de aquí, este que te voy a mostrar, se llama coeficiente. Y ese coeficiente afecta a todo el resto. Afecta a todo lo que hay aquí. O sea que sería 2 por 2, 4. Bien, al lado izquierdo, ¿cierto? Al lado izquierdo de la flecha que es esta. ¿Cuántos hay al lado derecho entonces? 1 por 2. Oxígeno, ¿cierto? Entonces tengo 2. Más 2 por un 1 que está aquí que no se copia. O sea que realmente entonces vuelvo y escribo, vuelvo y repito, tengo 1 por 2, 2, más 2 por 1 que está aquí que no se coloca, se sobreentiende, entonces tengo 4. O sea que aquí tengo 4 y a este lado tengo 4. O sea que también tengo balanceados ¿qué? Los oxígenos. ¿Por qué hay que balancear las reacciones? Muy sencillo.
Las reacciones hay que balancearlas porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? O sea, yo no puedo hacer aparecer materia de donde no hay. Ella ya está. Simplemente lo que pasa es que se transforma y es la realidad. ¿Qué pasó aquí? El CH4 se transformó, ¿cierto? En CO2. Hubo una transformación de la materia, pero se debe conservar la cantidad. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Repito, hay uno, ¿cierto? ¿Y cuántos carbonos hay aquí? Hay uno. Entonces, al lado izquierdo, como consecuencia de eso, al lado izquierdo de la flecha debe haber el mismo igual número de carbonos que al lado derecho. Al lado izquierdo debe haber el número de al lado izquierdo debe haber tantos hidrógenos, ¿cierto? Como hidrógenos haya al lado derecho. Y así con los oxígenos. Y si hubiera otro componente, entonces también tendría que haber la misma cantidad siempre. Al lado izquierdo, igual cantidad de elementos que al lado derecho. Bien, eso se llama balancear una reacción. Para resumir, volviendo a resumir y volviendo a repetir, para que quede bien claro. En los reactivos, estos son los reactivos y estos son los productos. La cantidad de carbonos que debe haber en los reactivos debe ser igual a la cantidad de carbonos que debe haber en los productos, ¿sí? Y así con todos. La cantidad de oxígenos que hay en los reactivos debe ser igual a la cantidad de oxígeno, ¿cierto? Que hay. Aquí está en dos partes, ¿cierto? La cantidad de oxígenos debe ser igual a la cantidad en los reactivos, que son los del lado izquierdo, debe ser igual a la cantidad de oxígenos que hay, ¿cierto? Al lado derecho. Y que entonces, para aclarar más la cosa, hay dos tipos de numeritos. Este primero se llama coeficiente y este último se llama subíndice, ¿cierto? Si me pongo a mirar aquí, este 1 me afecta tanto al carbono como al hidrógeno. Al carbono me lo afecta y al hidrógeno también me lo afecta. O sea que, ¿qué? A ver, aumentemos un poquitico esto. Este número de aquí, este se llama coeficiente y afecta tanto al carbono como al hidrógeno. O sea que si el coeficiente es 1, entonces me quiere decir que aquí hay un unito que yo no pongo, se sobreentiende. Hay un unito que no se coloca. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? Hay 1 por este 1 que está aquí que no se coloca. Entonces hay un carbono. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Hay 1 por 4. O sea que hay 4 hidrógenos, ¿cierto? Bueno, lo mismo sucede aquí. Hagamos el balance para este. Este 2 afecta a todo lo que está aquí, de aquí para acá. Entonces, pero no hay sino un solo oxígeno, ¿cierto? Entonces este 2 lo debo multiplicar por este 2, entonces me da 4. Bien, miremos aquí en otra parte donde se pueda ver como mejor la cosa. Miremos aquí, a ver, miremos aquí. Este 2 me afecta al hidrógeno, ¿cierto? O sea que lo tengo que multiplicar por este 2. O sea que ¿cuántos hidrógenos hay ahí? Hay 2 por 2, 4. ¿Y cuántos oxígenos? Tengo que multiplicar este 2 por un 1 que hay aquí que no se coloca. ¿Listo? De igual manera, entonces, este coeficiente de 1 me afecta a el carbono que tengo aquí, ¿cierto? Aquí hay un carbono, no se coloca. Cuando es 1, no se coloca. Y me afecta al oxígeno. Entonces, para este cuento, entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí? 1 por 1. ¿Cuánto? 1 por 1 es 1. Y aquí, entonces, hay 1 por 2, 2 oxígenos. ¿Listo? Bien. Básicamente, entonces, vuelvo y repito, este es un coeficiente y este numerito que está después se llama subíndice. El subíndice, me afecta nada más a el hidrógeno. Este numerito solamente me afecta a al hidrógeno, ¿sí? Así como este docecito me afecta solamente al oxígeno. Te invito al blog y te invito a que te suscribas a este canal.
que del gas natural, ya que el GLP está principalmente conformado por propano y el gas natural principalmente conformado por metano. Bien, espero que te quede bien claro, nunca se te olvide esto. Hasta la próxima.